Permiso, señor magíster, abogado Darío Cervantes. Somos del grupo 4. A continuación vamos a hablar sobre el tema de el bloque de convencionalidad y el control de convencionalidad. En el marco del Estado constitucional de derecho, el poder que cumple un rol fundamental de garantías de protección de derechos humanos, en este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado dos herramientas esenciales, que es el bloque de convencionalidad y el control de convencionalidad. Estas figuras permiten que el derecho interno de los estados se interprete y se aplique de conformidad a los estándares internacionales de derechos humanos, fortaleciendo así la tutela efectiva de la dignidad humana. El bloque de convencionalidad es un conjunto de normas, principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos que deben ser obligatoriamente observados por los estados que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. Este bloque actúa como un parámetro jurídico que fortalece el ordenamiento interno y garantiza que las intervenciones y aplicaciones de derechos se realicen conforme a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Desde las perspectivas del bloque de convencionalidad, cumple una función integradora, ya que los tratados internacionales de derechos humanos no son considerados como normas externas, sino como parte de su propio sistema jurídico interno. Esto permite que la protección más amplia y efectiva de los derechos fundamentales. El bloque de convencionalidad está integrado por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los demás tratados interamericanos ratificados por el Estado, así como la jurisprudencia y las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos elementos orientan a la actuación de jueces y autoridades públicas. La inclusión de jurisprudencia de la Corte Interamericana es fundamental, ya que permite una interpretación evolutiva de los derechos, demostrando los estándares y protecciones no estáticos, sino que adaptan a la transformación social y jurídica. El control convencional es una obligación que tienen los jueces y además autoridades estatales de verificar que la norma jurídica interna, los actos administrativos y las decisiones judiciales sean compatibles con el bloque de convencionalidad. Su finalidad principal es asegurar que los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales sean efectivamente respaldados y garantizados. El control no solo busca evitar violaciones de derechos, sino que también transformar prácticas normativas e institucionales que resulten contrarios a los estándares interamericanos. De esta manera, fortalecer el rol del Poder Judicial por parte de los derechos fundamentales dentro del Estado constitucional de derecho. El control convencional se aplica cuando el juez, al conocer un caso concreto conforme la normativa interna en los estándares establecidos en la Convención Americana y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en este caso, el incompatibilidad debe preferirse la norma internacional más favorable a la persona y si es necesario dejar de aplicar la normativa interna. La Corte Interamericana ha señalado que este control debe ejercerse incluso de oficio, es decir, sin que las partes lo soliciten expresamente. Esto implica una actuación activa del juez en la protección de derechos humanos. A continuación de la exposición realizada por mi compañero, me es necesario poner ante su conocimiento la diferencia entre el bloque de convencionalidad y el control de convencionalidad. La diferencia entre ambos conceptos radica en su función dentro del sistema jurídico. El bloque de la convencionalidad constituye el parámetro normativo de referencia, mientras que el control de convencionalidad es la actividad judicial mediante la cual se verifica la compatibilidad
del derecho interno con el dicho parámetro. En otras palabras, el bloque de convencionalidad define que debe ser protegido y respetado, mientras que en el control de convencionalidad establece cómo se garantiza esa protección en la práctica judicial. Ambos conceptos son complementarios y su correcta aplicación fortalece la tutela efectiva de los derechos humanos. Dentro de un ejemplo o caso aplicado, existe un caso emblemático, el de Almonacid Arellano versus Chile, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los jueces nacionales están obligados en ejercer el control de la convencionalidad, incluso respecto a las leyes vigentes aprobadas democráticamente, verificando su compatibilidad con la Convención Americana. Este precedente marcó un hito en el sistema interamericano al afirmar que la legítima democrática de una norma no la exime del control de la convencionalidad y consolidó el rol del juez nacional como garante directo de los estándares internacionales de los derechos humanos. Como conclusión y recomendación, el bloque de convencionalidad y el control de convencionalidad constituyen herramientas fundamentales para la protección efectiva de los derechos humanos. Su aplicación fortalece el rol del Poder Judicial, garantiza la supremacía de los estándares internacionales y consolida el sistema de justicia centrado en la dignidad humana. Se recomienda a los operadores jurídicos incorporen de manera sistemática el bloque de control y convencionalidad en su práctica profesional, promoviendo una interpretación pro persona y fortaleciendo la formación continua de los derechos humanos con el fin de evitar responsabilidades internacionales del Estado. Listo. Es importante continuar con la temática de este video. Señalar que los integrantes del grupo hemos considerado imperativamente la necesidad de dar a conocer otros casos adicionales, los cuales han tenido una alta relevancia y connotación jurídica a nivel internacional, debido a las grandes vulneraciones de derechos humanos ocurridos en otros países, suscitando hechos de violaciones. La finalidad de incluir estos casos no es únicamente mencionarlos, sino analizar su impacto, comprender el contexto en el que se desarrollan, evidenciando todas las situaciones adoptadas a nivel internacional. Han contribuido al fortalecimiento de los estándares de protección de los derechos humanos en estas regiones. En este sentido, hemos señalado dos casos emblemáticos que permiten ilustrar de manera clara las vulneraciones de los derechos. En el primer caso tenemos el caso de Hellman versus Uruguay en el 2011, un caso que es un proceso que abordan temas fundamentales como la desaparición forzada, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, así como la responsabilidad del Estado frente a graves violaciones de los derechos. También es importante señalar que en este caso existió graves violaciones de derechos humanos cometidas en represión estatal. En el segundo caso también analizamos como grupo el caso de Cabrera García y Montiel Flores versus México, en el cual especialmente es relevante por el trato de las situaciones relacionadas a la detención arbitraria, a la tortura, al debido proceso y a las garantías jurisdiccionales. En este caso, se ha evidenciado las obligaciones que tiene el Estado de investigar, sancionar y prevenir este tipo de prácticas. Ambos casos contribuyeron
precedentes importantes a nivel interamericano donde los derechos humanos fueron vulnerados. Ya no solo se expone la vulneración sufrida por las víctimas, sino que también establecen criterios claros para la aclaración estatal, reafirmando la primacia de la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. Es así que, como podemos evidenciar en la primera diapositiva, el caso de Herman versus Uruguay en el 2011 es un caso donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que impedía investigar y sancionar las violaciones graves a los derechos cometidos durante una dictadura uruguaya. La Corte concluyó que dicha ley es incompatible con la Convención Americana y obstaculiza el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas de desapariciones forzadas. El fallo reafirmó que ninguna norma interna, por legítima que sea, puede impedir la investigación y la sanción de graves vulneraciones de derechos humanos, que los jueces nacionales deben inaplicar tales normas mediante el control de la convencionalidad. Podemos observar la imagen de la Corte donde señaló una sentencia en el 24 de febrero del 2011, el Herman versus Uruguay. También con nuestro equipo de trabajo analizamos el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México en el año 2010. Aquí la Corte Interamericana abordó la detención arbitraria y la tortura de dos defensores humanos, de los defensores de derechos humanos por parte de militares. A pesar de que las autoridades mexicanas habían cerrado el caso, la Corte determinó que el Estado violó múltiples derechos protegidos por la Convención. El fallo enfatizó que los jueces nacionales tienen el deber de actuar como jueces interamericanos y que deben aplicar el control de la convencionalidad, incluso cuando no hay una sentencia prevista en la Corte sobre un caso específico. En este caso, consolidó la idea de que el control de la convencionalidad no es opcional, sino es una obligación permanente. Es importante la conclusión de nuestro equipo de trabajo, que el control de la convencionalidad es una obligación directa y permanente de todos los operadores de justicia, quienes deben ejercer el oficio para garantizar la primacía de los derechos humanos frente a normas internas contrarias a la Convención Americana. También es importante señalar que como conclusión, la jurisprudencia interamericana ha consolidado estándares vinculados sobre la verdad, la justicia, la reparación, especialmente en contextos graves de violaciones como la desaparición forzada, la tortura, obligando a los estados a revisar sus marcos normativos y las prácticas judiciales. Así también el control de la convencionalidad no solo es una herramienta jurídica, sino un imperativo ético y democrático que permite a los estados que se alineen su ordenamiento interno con los estándares internacionales, garantizando que los derechos humanos no sean vulnerados bajo el amparo de normas internas contrarias a la Convención Americana. También con nuestro equipo de trabajo hemos visto importante hacer recomendaciones, para lo cual el control de la convencionalidad sea efectivo. Es indispensable que los jueces y fiscales y defensores públicos reciban formación continua en derecho internacional de derechos humanos. Solo así podrán ejercer un control en plena constancia de responsabilidad como garantes del bloque de convencionalidad, previniendo violaciones y fortalecimiento a la legitimidad del sistema judicial. También es importante recomendar
el fortalecimiento de los mecanismos internos a la revisión judicial, asegurando que los jueces y los tribunales cuenten con herramientas normativas y jurisdiccionales para la aplicación de leyes que no sean contrarias a la de los derechos humanos. Incorporar el estudio del control de la convencionalidad en programas de formación, en énfasis como los casos de Hellman y Cabrera, para fomentar una cultura jurídica comprometida con los estándares internacionales. Y finalmente, nuestra última recomendación como equipo de trabajo es establecer protocolos institucionales que garanticen la investigación efectiva de violaciones de los derechos humanos, incluyendo la exclusión de pruebas obtenidas bajo la tortura y la prohibición de la jurisdicción militar en caso que involucren los civiles. Muchísimas gracias.